Hola, soy Luis Bailey. Bienvenidos a Conversaciones B2B con Luis Bailey. El día de hoy hablamos sobre mentoring. Es un tema que cada vez está cobrando más relevancia en el desarrollo de equipos comerciales, ¿no? El mentoring en ventas. Con frecuencia escuchamos hablar de coaching y mentoring como si fueran lo mismo. Sin embargo, a pesar de que ambos buscan el desarrollo de las personas, existen diferencias importantes, ¿no? Precisamente para profundizar sobre este tema, tenemos la presencia del doctor Alex Yaque, mentor en ventas, con el cual vamos a hablar este tema. ¿Cómo estás, Alex? Eh, Bienvenido a Conversaciones con Luis Bailey, B2B. Buenas noches, Luis, y un saludo cordial a toda tu audiencia. Es un verdadero placer estar aquí compartiendo un espacio académico y corporativo, pues abordando el campo del mentoring en ventas, no como una simple transferencia de consejos empíricos, sino como un acelerador estratégico del capital humano. Ujú. Perfecto. ¿Cómo definirías, estimado Alex, el mentoring en ventas y cuáles consideras que son las bases, los pilares, los fundamentos? Para mí, mentoring en ventas es un proceso relacional y estratégico en el cual un profesional experimentado, que se denomina el mentor, guía, desafía y potencia las competencias técnicas y socioemocionales de un vendedor o líder comercial, que es el denominado mentoreado. A diferencia del coaching, que suele enfocarse en tareas específicas y metas a corto plazo, el mentoring es holístico, de largo aliento y orientado a la construcción de resiliencia y visión estratégica. Básicamente, el mentoring se sostiene en cuatro cimientos estratégicos. El capital social, el cual permite pues, la transferencia de la reputación y el tejido de relaciones interpersonales claves en mercados complejos. El segundo pilar sería el aprendizaje experiencial, el cual se basa en el modelado de conducta en el terreno real, donde el junior aprende viendo al experto. El tercer cimiento sería el desarrollo holístico, que equilibra pues las competencias técnicas con la madurez socioemocional y el criterio estratégico. Y el cuarto sería la institucionalización, que transforma la sabiduría individual en un activo corporativo, evitando la fuga del conocimiento. Ujú. ¿Recuerdas algún momento de tu carrera, por ejemplo, Alex, en el cual el mentoring haya marcado la diferencia? Sí. En mi experiencia, diríamos que hacer mentoring en ventas significa mucho más que consejos técnicos, ¿no? Es un proceso más bien estratégico donde un mentor acompaña al vendedor en campo y le enseña a leer el entorno cultural y económico. El mentoring convierte la experiencia individual en capital institucional, evitando que el conocimiento se pierda con la rotación, que es muy frecuente, la rotación en el área de ventas, ¿no? Ujú. Y su impacto en un equipo comercial es profundo porque cuando se realiza mentoring se genera cohesión, confianza y resiliencia frente a la incertidumbre. En el Ujú. Perú, por ejemplo, un mentor ayuda a un vendedor junior a entender la lógica del crédito informal en bodegas o mercados. Ujú. En el sector industrial, el mentor lo entrena para desafiar el riesgo de comprar barato hoy, ¿no? Mostrando el costo real de riesgos futuros. El mentoring también fortalece, diríamos, las competencias socioemocionales, porque hay que saber escuchar, hay que modular el discurso y construir esas relaciones duraderas. No se trata de cerrar ventas, sino de formar consultores estratégicos capaces pues de sostener clientes en el largo plazo. Y el impacto se refleja en equipos más preparados para enfrentar la informalidad y la volatilidad política o económica. Además, cuando se institucionaliza el proceso, el uso de CRM, la documentación de acuerdos y la transmisión de los códigos culturales, ¿no? Ayuda el mentoring. En síntesis,
el mentoring en ventas transforma a vendedores en líderes comerciales con una visión general. Y en ventas, diríamos, ese es el verdadero valor, convertir relaciones personales en ventaja competitiva sostenible para la organización. Estamos hablando de una relación de senior a junior, ¿no? Lo cual me parece súper válido, sobre todo en nuestra cultura, ¿no? Donde nos gusta a menudo que nos den sugerencias, más que nos dejen nosotros llegar a las conclusiones, ¿no? Y en tu experiencia, Alex, ¿qué significa realmente hacer mentoring, pero de una manera sistemática, ¿no? Que es lo que perdura en el tiempo. ¿Qué me dirías, Alex? Cuando nosotros decimos qué estrategias en todo caso sería que utilizaría para mejorar un desempeño de ventas aplicando el mentoring, ¿no? Yo te diría que las metodologías que aplico se alejan mucho del manual genérico norteamericano y se enfocan en la estructura de propiedad dominante en la región, que es la empresa familiar. En América Latina, Luis, más del 70% de las empresas medianas facturan entre 5 y 50 millones de dólares y son de propiedad y gestión familiar. Esto genera dinámicas de negociación únicas donde el vendedor no se enfrenta a un comité técnico tradicional, sino a un comité familiar de decisión con intereses, valores y estilos y generaciones distintas. Podríamos citar un caso, por ejemplo, de una negociación. Cuando en una empresa B2B se intenta vender servicios de, por ejemplo, de transformación digital, de consultoría financiera o automatización industrial, el vendedor se encuentra con un comité de compras complejo. La estrategia de mentoring que despliego es el mapeo de roles generacionales y entreno a los ejecutivos comerciales mediante simulaciones para abordar dos frentes simultáneos en la misma mesa. En primera instancia tenemos al patriarca fundador, el cual pues valora la lealtad, el respeto por la trayectoria y nuestra aversión al endeudamiento, ¿no? Su lenguaje es el de legado y la estabilidad y la prudencia. Pero por otro lado, tenemos al hijo sucesor con formación académica superior, el cual pues exige tableros de control, los KPIs de eficiencia, el retorno sobre la inversión, lo quiere lo más antes posible. Su lenguaje es de métricas financieras duras y proyecciones de ahorro y competitividad global. Entonces, el mentor, en ese caso, lo que hace es enseñar al equipo a modular su discurso en tiempo real. Hablarle al padre con metáforas de continuidad y solidez. Esta inversión asegura que su legado se mantenga firme en el mercado, por ejemplo, y al hijo con cifras concretas de ROI y eficiencia. Y este sistema, pues, se le dice, ¿no? Reduce costos operativos en un 15% anual y con ello, pues, te libera capital para nuevas inversiones. Por eso es que es bien importante, si tú pones a alguien experimentado de 10 años, que ya ha trajinado como vendedor, como jefe de ventas, de repente ya como gerente de ventas, de promoción, de marketing, con un junior, pues le va a contar, ¿no? Lo que él ha sufrido, ¿sí? Y estaría acelerando ese conocimiento. Correcto, entonces lo estás ayudando en este caso a modular de acuerdo al mapa de poder y al perfil, digamos, de las personas que están participando en ese tipo de negociación, ¿no? Sí. Me parece perfecto. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que afrontan los vendedores y cómo los ayudas tú a superarlos, ¿no? En ese rol de mentor, ¿no? Vamos hablando ya en un poco en líneas generales, ¿no? Ya no solamente de Perú, sino que vamos incluyendo también un poco la experiencia de equipos comerciales en América Latina. Vemos que en la región enfrentamos desafíos estructurales. Primero, que es la informalidad competitiva, que erosiona pues márgenes y pone en riesgo la calidad de los productos y servicios. Y segundo, ese riesgo país crónico que tenemos, ¿no? Expresado en devaluaciones, cambios regulatorios abruptos e inestabilidad política que afectan la previsibilidad de los negocios. Hoy por hoy, de repente un gerente desde Perú está manejando dos países más. Me dejo entender, por eso es que ya involucramos
América Latina. Por ejemplo, en un caso peruano, si hablamos del sector construcción industrial, por ejemplo, en el Perú el sector industrial y de la construcción nos ofrece un ejemplo ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, empresas proveedoras de materiales pesados o maquinaria, como son conocidas acá Unicorn o Ferreiros, deben lidiar con constructoras medianas que evalúan sus compras de aditivos o equipos basándose casi exclusivamente en el precio inmediato más bajo. Muchas veces, estas constructoras coquetean con proveedores informales que no pagan impuestos ni cumplen normas técnicas establecidas, por ejemplo, por Sensico. Entonces, el vendedor junior suele frustrarse y presiona a su gerencia por descuentos que destruyen el margen. Aquí es donde el mentor interviene aplicando la metodología de la venta desafiante. En lugar de permitir que el vendedor se quede atrapado en la discusión de precios, lo entrena para reconfigurar la conversación. Por ejemplo, le puede decir, no hables del metro cúbico de concreto. Muéstrale al ingeniero residente los datos de la regulación de SUNAFIL y las penalidades contractuales. ¿Cuánto le costará en paralizaciones de obra y multas si ese aditivo informal falla en la estructura? El mentor, Luis, enfrenta al vendedor a desafiar el sesgo latinoamericano de ahorrar hoy, aunque mañana colapse el proyecto. Más bien, transformando la conversación en un análisis de riesgo, costo total y sostenibilidad. ¿Y cómo puede un gerente comercial detectar que el mentoring está funcionando, está generando valor, por ejemplo? Diríamos que básicamente cuando analizamos el tema de los KPIs, ¿sí? De desarrollo de las personas. Va viendo a través de los KPIs que está avanzando tu propuesta, Sí. y por lo tanto tu diseño de mentoring o tu proceso de mentoring está avanzando, ¿cierto? Pero ojo, también recuerda que el mentorado tiene que asumir la responsabilidad, porque tú básicamente en un programa de mentoring en una empresa vas a escoger a los que tienen una trayectoria exitosa en diferentes rubros y es un periodo corto, o sea, es un periodo de 6 meses. Ajá. O a 2 años máximo. O sea, tú tienes que poner el tiempo, ¿no? Porque esto es un adicional, es como que las personas, los ejecutivos quieren ayudar, quieren desarrollar a las personas. Pero no les voy a decir qué tienen que hacer, pero les voy a decir todo lo que ha pasado. Por ejemplo, te pueden contar la historia, oye, mi jefe, yo le traigo ideas, pero no lo aplica, que no sé qué, y lo voy a puentear y lo voy a hablar al jefe superior. Y de repente el mentor te puede decir, oye, yo lo hice así a tu edad y me despidieron, ¿no? Así que tienes que manejar tus habilidades blandas, o sea, no es porque tú traigas una idea, se debe imponer, se tiene que hacer, sino que tienes que fundamentarla. Correcto, excelente. Eso es excelente. Lo bueno de juntar la experiencia y con una trayectoria, diríamos, memorable con un junior con alto potencial. Correcto. Esto vamos, este es un punto central, ¿no? ¿Qué estrategias o métodos utilizas para mejorar el desempeño de un equipo de ventas? Diríamos que yo utilizo muchas, ya utilizo muchas y muy tirado al caso que corresponda. Te voy a contar 2 casos de mentoring que marcó una diferencia notable. ¿Sí? Yo trabajé, no voy a mencionar las empresas, pero te voy a mencionar los rubros. Te voy a contar una historia de la industria farmacéutica donde trabajé bastantes años y en líneas generales, ¿no? Por ejemplo, en Lima, una empresa farmacéutica nacional busca posicionar un nuevo medicamento genérico en cadenas de boticas y farmacias independientes. Entonces, un vendedor junior, entusiasmado pero inexperto, intenta competir únicamente por precio. Es muy frecuente. Y su discurso se centra en ofrecer descuentos agresivos
lo que obviamente va a erosionar el margen y genera desconfianza en los clientes. Aquí entra el mentor. Por ejemplo, lo acompaña en la visita a una farmacia, por decir en San Juan del Lurigancho, y le muestra que la conversación no debe girar en torno al costo por caja, sino en torno a la seguridad, la continuidad y el respaldo regulatorio. Entonces aquí el mentor lo entrena, diríamos, para reformular su enfoque. O sea, no hables de precio, explica cómo el medicamento cuenta con registro de DGMID, garantizando una calidad y trazabilidad. Ajá. Hazle ver al farmacéutico que cuánto le costaría perder clientes si un lote informal falla en plena campaña de invierno. Entonces ahí el vendedor lo que hace es aprender que el verdadero valor está en construir la confianza y la sostenibilidad del abastecimiento, convirtiéndose en un consultor de salud más que un simple proveedor. Entonces, acá vemos en un caso puntual de industria farmacéutica que el mentoring transforma su rol de vendedor transaccional a socio estratégico de la farmacia. Por Ujú. otro lado, en el sector financiero que también estuve laborando varios años, una financiera X busca ofrecer, por ejemplo, soluciones de financiamiento y transformación digital a empresas familiares agroexportadoras en ICA, ¿no? Y aquí un ejecutivo junior llega a la reunión con un comité familiar y se concentra en explicar las tasas de interés, los plazos de crédito. Y acá, como te había mencionado, el patriarca lo escucha con escepticismo, mientras el hijo, que tiene pues ya un conocimiento más formal al respecto, pues exige los tableros de control y métrica de eficiencia. Entonces acá vemos, por ejemplo, el discurso técnico del vendedor no conectan con ninguno de los dos. ¿Ves? Entonces el mentor acá interviene y aplica la estrategia del mapeo de errores generacionales, como lo había mencionado, ¿no? A patriarca le enseñas a hablar en términos de estabilidad patrimonial, de lo que va a dejar, ¿sí? Su trabajo en la familia. Y este crédito pues va a asegurar que la empresa mantenga el liderazgo en el sector agroexportador, y algo que a un patriarca le interesa es que no se comprometa la seguridad de la familia. O sea, el mentor le explica y le enseña al vendedor que tiene que adaptar ese tipo de discurso. Y al hijo, pues obviamente en los KPIs ya, y sobre todo en los beneficios y los ahorros, y sobre todo la liberación de capital que tendría él para nuevas inversiones. Ujú. Entonces, aquí obviamente el vendedor aprende a modular su discurso en tiempo real, y eso lo hace porque el mentor lo ayuda a conectarse con ambos perfiles y transforma pues una negociación difícil y que él había ido solamente a mostrar características y no transformar las características en solucionador de problemas, ergo en beneficios, ¿no? Y lo ayuda a transformar esa negociación difícil en una oportunidad de crecimiento sostenible. A menudo escuchamos este tema, por ejemplo, ¿no, Alex? Que el coach no tiene por qué conocer el tema, pero yo sí creo que sí debería conocer el tema, ¿no? Y eso marca la diferencia entre un coach y un mentor, ¿no? A menudo el equipo no sabe lo que tiene que hacer y somos muy jerárquicos y nos ayuda mucho la experiencia de alguien como tú, por ejemplo, que nos puede ayudar a mejorar nuestros funnel de venta, nuestro proceso de ventas o alguna etapa del proceso de ventas. Para terminar, estimado Alex, para alguien que quiera crecer en ventas o convertirse en un mentor, ¿qué consejo le darías? ¿Y hacia dónde crees que se dirige el mentoring en los próximos años? Mm, Mira, para cualquier profesional que aspire a liderar o ejercer mentoring en el ecosistema comercial de Perú y en América Latina, mi recomendación es clara. Hay que evitar el refrito de metodologías extranjeras sin tamiz local, perdón. ¿Ok? Hay que evitar el refrito de metodologías extranjeras sin tamiz local. Es decir, el mentor debe convertirse en un intérprete de la realidad económica y cultural de la región. En el caso peruano, esto significa conocer la geografía económica del país. Por ejemplo, él tiene que saber sobre el peso de la minería en el sur y su impacto en la demanda de insumos industriales. Tiene que saber sobre la
agroexportación en el norte con ciclos de producción que condicionan la negociación financiera y logística. Tiene que conocer el comercio transfronterizo en Tacna, donde las dinámicas informales conviven con la formalización progresiva. Y con respecto a la logística portuaria, tras la consolidación del megapuerto de Chancay, que redefine la competitividad internacional, tiene que estar empapado de cómo ya influye el megapuerto de Chancay y cómo va a seguir influyendo en el desarrollo comercial. Entonces, este conocimiento macroeconómico e institucional es lo que le otorga al mentor autoridad moral y estrategia frente a sus equipos, porque en los próximos años el mentoring en Latinoamérica va a evolucionar hacia un modelo de social selling híbrido y analítica de confianza. La inteligencia artificial va a automatizar la prospección en las plataformas como LinkedIn y registrará interacciones en los CRM, pero el cierre de la venta compleja, el B2B, seguirá dependiendo de un factor profundamente cultural, que es la reputación de la palabra y el tejido de las relaciones interpersonales. Entonces, el mentor del futuro será aquel que enseña a los vendedores nativos digitales, muchas veces sobreapoyados en su computadora, a recuperar la dimensión humana en la negociación. Es decir, tendrá que enseñarle que debe mirar a los ojos del cliente en un almuerzo de negocios en San Isidro, que tiene que leer el lenguaje no verbal durante una visita técnica en una planta de procesamiento de alimentos en Trujillo, por ejemplo, y tiene que estructurar acuerdos éticos y sostenibles que trasciendan la transacción inmediata. Entonces, la tecnología será el motor, pero la calidad humana de la mentoría seguirá siendo el timón que guíe los negocios en América Latina en general. Y si tuvieras que dejar una sola idea, de todo lo que hemos conversado, ¿qué le dirías a los televidentes? Yo te diría que compromiso, ¿sí? Porque si no hay compromiso por parte del mentoreado, tú le puedes poner al mentor, pero si él no lo quiere hacer, no pasa nada. Y por parte del mentor tiene que haber desprendimiento, ¿no? Yo diría compromiso y desprendimiento. Yo creo que los que nos dedicamos un poco al tener una trayectoria como en tu caso, de ya, mejor no digo los años, pero de experiencia corporativa, y luego esa vocación de la enseñanza, y no la desligas, es porque uno siente la necesidad de que todo lo que ha aprendido deberíamos compartir con las nuevas generaciones. Y es así como construimos país, con valores. Completamente de acuerdo contigo, estimado Alex. 1.000.000 de gracias por tu presencia en esta participación, como siempre. Nos has ilustrado muchísimo el tema del mentoring y esperamos tenerte nuevamente. Al contrario, Luis, te agradezco sinceramente la invitación a esta entrevista. El mentoring en ventas es pues más que una técnica, es estrategia y cultura, ¿no? Y el mentor del mañana enseñará a mirar a los ojos y leer gestos. Y la tecnología será el motor, pero la calidad humana va a seguir siendo el timón. Así que los invito a todos tus televidentes a abrazar el mentoring como camino de crecimiento sostenible. Gracias. Gracias a ti. Muy gentil. Si trabajas en ventas B2B, necesitas mucho más que técnicas. Necesitas estrategia, ciencia y acompañamiento real. Soy Luis Bailey y esto es Ventas B2B, mi marca madre, donde comparto toda mi expertise ayudando a empresas a tomar decisiones complejas y sostenibles. Te doy tips rápidos en TikTok con ruta B2B en 60 segundos, 4 veces por semana. Contenido práctico que puedes aplicar hoy. En LinkedIn 2 veces por semana, donde hago reflexiones que desafían modelos mentales. Y si quieres ir más profundo, tenemos El Rincón del Mentor, streaming de 10 minutos 2 veces al mes. Aquí exploramos en forma puntual y específica cómo gestionar las ventas en forma estratégica en un contexto B2B. Cada mes comparto conversaciones de 30 minutos en YouTube con líderes B2B hablando de casos reales y aprendizajes que no encontrarás en ningún curso. Ya sea que tengas segundos o minutos, yo llego a ti. Sígueme y conviértete en protagonista en ventas B2B.